Mi próximo invitado, Fernando Antonio Zapata Muriel. Tiene como formación licenciado, magíster y doctor en teología, con una doble titulación canónica y civil. Es psicólogo y magíster en psicología de la San Buenaventura Medellín y miembro del grupo interdisciplinario en estudios sociohumanísticos y educativos, grupo de investigación de Uniremington, y también docente de nuestra institución. Nos va a presentar la conferencia El ser humano mediador entre la ecología y la inteligencia artificial, un llamado ético por la ecología integral. Entonces, te damos una cálida bienvenida, profe Fernando. Un saludo aquí en el mundo virtual. Y ya puedes entonces comenzar. Muy bien, Adelante. para todos buenos días, para todos los que nos escuchan y están desde la virtualidad conectados con nuestro congreso. Vamos a trabajar un tema que es muy importante y es un asunto que media entre lo ético y lo bioético. Recuerden que la bioética es aquella disciplina que mira los asuntos de la vida en torno a esa dimensión de la vida, de la biología, en torno a esa dimensión ética. Y cuando hablamos de ética, hablamos de esa filosofía de la moral o de esa reflexión en donde el hombre y con la que el hombre busca construir un mundo más humano y construirse él humanamente como persona. Por eso me parece que el tema es bien interesante y a este ser humano, que lo llamaremos sujeto, lo pondremos como mediador entre la ecología y la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablaremos de instrumento u objeto. Cuando hablamos de ecología, hablamos del hábitat, es decir, aquel espacio llamado, llamémoslo universo, llamémoslo tierra, pero es el hábitat de todo ser vivo, de todo ser vivo. Entonces, miremos lo siguiente. El Papa Francisco, en una de sus presentaciones, y creo que fue el 1 de enero del año 2025, presentó en la Jornada Mundial de la Paz a la inteligencia artificial como un instrumento fascinante y tremendo. Él decía en latín, fascinans y tremendum. Me pareció curioso porque esas dos características, dos cualidades, también se le atribuyen a Dios. Dios es un misterio, fascinans tremendum. Fascinante porque cautiva, porque atrae, porque enamora, ¿sí? Y tremendo porque genera cierto temor, cierto miedo. Pero ojo, Dios es misterio. Y permítanme que mencione a Dios, pero a partir de lo que decía el Papa. Ahora, la inteligencia artificial es un instrumento con esas mismas características. Fascinante, cautiva, llama la atención, atrae, ojo, y hasta nos puede seducir de tal manera que podemos terminar cautivados o cautivos por ella. Y tremendo porque genera riesgos y temores. Veamos estos tres conceptos: ecología, hábitat. Cuando nosotros hablamos de lo ecológico, estamos hablando también, permítanme hablar en términos de Laudato Si, escrito por el Papa Francisco en el 2015, nuestra casa común. Y en esa casa común que habitamos todos, el ser humano, que también es un misterio, va a ser sujeto mediador. Uno, entre lo ecológico, siendo cuidador de la tierra, y dos, en medio del buen uso del instrumento, y ese instrumento se llama inteligencia artificial. Me parece que es interesante mirar esta triada, pero desde allí, lo instrumental, lo mistérico que es el hombre y el hábitat que habitamos todas las especies existentes en la Tierra, en el planeta. Bien, para hablar un poco de lo ecológico y por el tiempo, solo quiero mencionar 10 destrozos ambientales que han hecho historia y que es bueno recordar porque esta casa común
se nos entregó desde la creación como una obra de arte, estéticamente bien creada, pero lastimosamente los abusos del ser humano han permitido ciertas cosas, o los abusos del ser humano han generado muchos daños. Bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, recuerden, 6 de agosto y 9 de agosto, en que termina la Segunda Guerra Mundial. Con esto se puede decir terminó, pero miren cuántos muertos, cuánto desastre hubo allí. Niebla tóxica de Londres, dicen que en esta niebla tóxica hubo unos 20.000 muertos. Deforestación en el Amazonas, se habla de que en esta deforestación hay unos 70.000 millones de hectáreas que han sido destruidas y han sido utilizadas por el hombre para otras cosas, pero ya no es el ambiente ecológico que tendríamos. El escape químico en Bhopal, el desastre nuclear de Chernóbil, que lo conocemos un poco más, el naufragio en Exxon Valdez, 1989. Miren que el de Chernóbil fue en el 86 y tenemos también incendios de los pozos de petróleo de Kuwait en esa guerra cuando Saddam Hussein quería apoderarse de Kuwait en medio de esa guerra del Medio Oriente. Ardieron cantidad de pozos y se perdió una cantidad enorme de crudo. Algunos calculan ese dato y el dato es sumamente fuerte. Dicen que unos 700.000 pozos, unos 700 pozos ardieron ese día. El accidente de Fukushima en el 2011, que fue muy parecido también al de Chernóbil, y el derrame de crudo en el Golfo de México, que también en el 2010 fue una cosa grande. Se habla de 4.900 millones de barriles de crudo derramado en el Golfo de México. Si pensamos en este meramente y en lo de la Amazonía, podemos darnos cuenta de todo el daño que se ha hecho tanto a las especies, llamémoslos acuáticas, como a las especies silvestres en las selvas de la Amazonía, por mencionar esto. Pero recuerden que cuando se habla de ecología integral, que es la propuesta o el a dónde queremos llegar nosotros, y es establecer una ecología integral en medio de esto, es muy importante darnos cuenta que en esa ecología integral el hombre está llamado a superar el antropocentrismo moderno. Y aquí quiero detenerme un momento. Cuando hablamos del hombre, al hombre hoy lo reconocemos como un sujeto, y siguiendo la filosofía kantiana, el hombre es un fin y nunca un medio o instrumento. Instrumentalizar al hombre significa que a este hombre lo estamos alienando, le estamos haciendo perder su esencia. Y nosotros desde lo bioético, desde lo ético, estamos llamados a que el hombre no pierda, sino que cultive su esencia, y su esencia es ser humano. Y ser humano no solamente de carne y hueso, sino un ser humano capaz de humanizar la creación. Y la creación se humaniza siguiendo también Laudato Si y Laudato Deum del Papa Francisco, el primero en 2015, el otro en 2023. Siguiendo eso, el hombre humaniza la creación cuando es capaz de cuidar la tierra, de cultivar la tierra, de cuidar del otro y de cuidar de toda especie que hay en la tierra. Saber cuidar, como decía Leonardo Boff, ¿sí? Saber cuidar. O el cuidado de sí, del que habla Foucault, es también muy importante en esto. Créanme que la ecología integral tiene sus fundamentos, superando el antropocentrismo moderno que pone al hombre. Recuerden que nosotros veníamos de superar el teocentrismo medieval, donde Dios era el centro de todo y el hombre se veía como criatura de Dios o como imagen y semejanza de Dios, siguiendo a Tomás de Aquino, imagen y semejanza de Dios, siguiendo a San Agustín,
criatura de Dios, pero superamos esa parte con lo que llamamos el antropocentrismo moderno. Miren que en la modernidad surge el humanismo, y no solamente el humanismo con Erasmo de Rotterdam, sino que el hombre se pone como centro del universo. El hombre es la medida de todas las cosas, casi que volvimos a Protágoras en la filosofía griega. Y es importante, sí, pero ojo, ¿cómo va a ejercer ese hombre su figura antropocéntrica? Lastimosamente, no la supo ejercer. Permítanme el juicio de valor de no la supo ejercer. Esa es mi perspectiva. ¿Por qué? Porque este hombre fue dominador, fue explotador de la tierra. Dominador entendiendo mal el relato bíblico de la creación cuando Dios les dice, crezcan, multiplíquense y dominen la creación. Pero dicen algunos que el verbo que aparece propiamente en griego es hipotazo, y ese someter, sometan la creación, significa más bien transformen la creación. Y esa transformación del hombre se puede dar desde el cuidado. Miren que el ser humano como sujeto es el ser capaz de decidir desde su libertad y capaz de asumir la responsabilidad o no de aquello que él, por abuso de su libertad, ha cometido o ha realizado. Bien, entonces, ojo, el hombre ha dominado al otro y eso es delicado, porque dominar al otro no es cuidar del otro. El ser humano, si quiere derribar el antropocentrismo moderno, ha de pensar mucho más en cuidar del otro, en servir al otro. Miren, hoy se ha perdido mucho la sensibilidad social. Y qué bueno que nosotros pensáramos en esa sensibilidad social, cómo objetivamos al otro, instrumentalizamos al otro. Y aquello que Kant decía, que me parece a mí clave, porque recuerden que la ética kantiana es una ética autónoma, rompe con la heteronomía que se había dado hasta el momento en términos éticos, y esa ética autónoma se fundamenta en el deber ser, es decir, el hombre está llamado a forjar principios, convicciones profundas que le y valores que le permitan construir su vida, cuidar su entorno y ayudar a que otros también construyan su vida. Y por eso el factor o el elemento educativo, la educación ha de ayudar y ha de promover que el hombre pueda hacer esto y hacerlo muy bien. Cuando nosotros nos damos cuenta en medio de todo este asunto de lo ecológico, podemos mirar también cómo el mundo hoy se mueve en lo que Alvin Toffler llamaba una tercera ola, ¿sí? Y permítanme, voy a la primera y a la segunda. La sociedad, dice Alvin Toffler, en las tres olas, dice que ha pasado uno por una ola agraria. En cada una de las olas hay un instrumento, y un instrumento que sirve para transformar el medio, el hábitat en donde el hombre está circunscrito o está viviendo. Pues bien, el instrumento que servía para transformar esta sociedad agraria era la pala, el asadón. Eran instrumentos que ayudaban a que el hombre transformara, llamémoslo la naturaleza. Pasamos a una ola industrial con la sociedad moderna, según Alvin Toffler, y el instrumento que va a permitir la transformación social y del medio va a ser la máquina. Con la máquina a vapor va a surgir la fábrica. Con la fábrica surge la sociedad industrial. Surgirán los estados nacionales después y vendrá lo que llaman el progreso con todo lo que nosotros hoy vemos en pro y en contra de lo que es progreso. Interesante que miremos esa segunda ola y cómo la tercera ola, que es la ola donde nosotros vemos la digitalidad y viene entonces la ola del Internet, la ola de la tecnología avanzada, que hoy podríamos hablar, aunque hablamos de cuarta revolución industrial, podríamos hablar incluso de una quinta. Podríamos, me atrevería a decirlo, porque lo de hoy con la IA es algo muchísimo más avanzado
y algo que nos está pidiendo a nosotros, permítanme, cordura, regulación, valores. Si el ser humano hoy no acude a una adecuada regulación y adecuado uso del instrumento que tiene en sus manos, puede pervertirse, no solamente él, sino pervertir la obra de la creación o la naturaleza, que es nuestra casa común donde habitamos. Ojo que el problema del instrumento es cómo se maneja, en manos de quién lo ponemos, y ahí es donde entra la ética regular. Me parece a mí que es necesario hoy reconocer las bondades de la IA, pero siempre dándole ese carácter de que es el instrumento, la herramienta, el medio que el hombre ha de utilizar para una adecuada transformación del mundo, para un sano vivir y para lo que llamamos progreso, desarrollo humano integral, diría yo. ¿Por qué? Porque hay que mirar que este hombre se promueva tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en todas sus dimensiones, porque recordemos que el hombre como ser individual es un ser eco, bio, psico, socio, existencial, lo que indica que esa pluridimensionalidad humana lo ha de llevar a ser reconocido como el fin, y él que es el fin por esencia y por naturaleza, también ha de tener en cuenta que el otro es fin. El otro que lo interpela y que le ayuda a ser a él persona, también es fin. Aquí es donde la dimensión pragmática, en donde vemos al otro desde lo útil que me es, para qué me sirve, ¿sí? ¿Qué bien me puede brindar? Nosotros tendríamos que, ojo, darle a eso otro manejo para no convertir al hombre en instrumento. La inteligencia artificial tiene una serie de beneficios y quiero mencionar algunos. El mayor beneficio, esto lo dijo la misma inteligencia artificial porque le pregunté, beneficios, también riesgos, también temores. Y dice, el mayor beneficio de la IA radica en su capacidad para potenciar el conocimiento humano y resolver problemas globales de manera innovadora. Si nos damos cuenta, es bien cierto, ¿sí? Lo que podemos hoy aprender de la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial es grande. Segundo, el abordaje de grandes retos globales como la lucha contra el cambio climático. Miren, la misma inteligencia artificial puede ser instrumento benéfico para resolver y ayudar a manejar el asunto climático con todas las cosas que están generando o se están generando y con los peligros que vienen, porque sabemos que para el 2050, si recuerdan Al Gore, en Una verdad incómoda, la primera parte que fue del 2006 más o menos, o 2007, nos hablaba de que para el 2050 algunas ciudades del mundo costeras van a quedar cubiertas por el agua. ¿Por qué? Porque el nivel del mar, por el deshielo de los polos, entre otras cosas, va a subir y sube en grande. El tercer elemento es la democratización del acceso a la información y la tecnología. Miren, es interesantísimo eso. ¿Qué necesitamos? Tener dinero para poder hacer buen uso, para poder hacer uso de esta tecnología. Y yo creo que es una cosa sumamente importante esta de la democratización. Es que el pueblo, recuerden democracia, demos pueblo, kratos poder. Es el poder del pueblo. Y qué bueno que nosotros, y sobre todo esto para quienes son los generadores de la inteligencia artificial, porque hay que reconocer algo. La inteligencia artificial es instrumento que está en manos de unos hombres que crean a través de ella. Qué bueno que no le quitemos el poder al pueblo, ni esclavicemos el pueblo. Creemos pueblo, eduquemos al pueblo, busquemos el desarrollo del pueblo. En eso consistiría una verdadera democratización y el buen uso de la inteligencia artificial. El cuarto, la potenciación de la creatividad y la expresividad manifestadas a través de las nuevas formas de arte, entretenimiento, entre otras. Tenemos variedad a diestra y siniestra en términos de creatividad y expresividad a partir de la IA.
qué bueno aprovecharlas y para bien. También tenemos una serie de riesgos y temores, y aquí hay que pensarnos y pensarnos todos, desde los creadores hasta nosotros como usuarios de la inteligencia artificial. Primero, pérdida de control. Miren, toma de decisiones y armas autónomas. Miren ustedes que ya no tenemos con armas nucleares, ya podemos crear armas autónomas. ¿Para dónde vamos? Es la pregunta. ¿Por qué utilizar para ello y no utilizar para bien este recurso, este instrumento? Superinteligencia. Es verdad que estamos nosotros creando una superinteligencia. Recordemos que Matrix, la película del 99, ya nos daba claves, no solamente para la IA, sino de aquello de las superinteligencias. Y permítanme decirles hasta dónde queremos llegar. Ojo, recuerden que todo tiene un límite. Cuando miramos el horizonte, vemos y lo llamamos horizonte porque viene de horus, que significa límite. Nuestra mirada se tiende hacia el cielo, pero tienen un hasta dónde. Yo les invito a que con la inteligencia artificial también nos preguntemos hasta dónde queremos llegar. Automatización y pérdida de empleos. Esto tiene su ambigüedad, porque realmente la pérdida de empleos puede generar, entre otros, el deseo de que mucha gente se cualifique y el surgimiento con la IA de nuevos empleos. ¿Qué se necesita? Educación. Si democratizamos también la educación, también podríamos trabajar nosotros porque los empleos vayan mejorando y que muchos vayan obteniendo esas bondades del conocimiento de la IA. Por eso digo, no, es el buen uso, no el abuso. La manipulación por medio de propagandas y control social, vigilancia masiva y desinformación. Miren, el Papa Francisco en una conferencia hablaba de todo el mal que se hace a través de la inteligencia artificial en términos de, ¿cómo se dice? La sexualidad de los niños, de la pornografía con niños, es un daño en términos de dignidad humana, en términos de educación. Entonces, yo creo que esa y muchas otras cosas pueden ayudarnos a mirar el daño que se puede hacer también a través de la propaganda o a través de los medios de la IA. Pero también la invitación es a tener un control social que comenzaría no solamente en la escuela y en la universidad y el colegio, no, habría que llevarlo hasta la familia. Y el último sería la deshumanización, que se afecta entonces la identidad. Y hay un cuestionamiento de la conciencia y la libre voluntad afectando la ética. Miren, en un artículo que escribí el año pasado, hablaba de esa parte existencial de la IA. Es tan interesante comenzar a preguntarle a IA, a ver, usted tiene conciencia, a ver, usted tiene libertad, a ver, usted maneja la ética, usted es un ser humano. Bueno, una serie de cosas interesantes y ella misma se reconoce como instrumento, como un instrumento que a través de algoritmos va creando y generando información, procesando información, entre otros. Pero reconoce que ella no tiene espíritu, que ella no tiene libertad, que ella no es un ser humano. Bien, relación sujeto-objeto, pregunto, ¿equiparables? Y creo yo que no se puede caer en la trampa hoy de equiparar la herramienta con su hacedor o con el trabajador que la utiliza. Esta relación es sujeto-objeto. Permítanme decir la palabra. No caigamos o no nos dejemos alienar por el instrumento de trabajo o por el instrumento con el que nos recreamos. Es importante. No perdamos nuestro puesto ni nuestra dignidad humana dejándola a merced de un instrumento valiosísimo, pero de acuerdo al uso que le estemos dando. Permítanme decirles, hay que ver
las bondades de este instrumento, como dijimos en las ventajas. No satanizar. Nosotros estamos enseñados a satanizar socialmente, ¿sí? Como cuando hay nuevas creaciones. Aquí no se trata de satanizar, aquí se trata de que nosotros nos empoderemos de lo que significa construir ecología integral a través del cuidado, del buen uso y del no abuso de los instrumentos que la ciencia y la tecnología hoy nos brindan en sus grandes avances. Bien, ¿cuál es la invitación mía para todos nosotros? Trabajar mucho lo del autocuidado, lo del cuidado. Leonardo Boff tiene un libro, yo le hago propaganda, es muy bueno, El cuidado esencial y necesario. Buenísimo el texto para personas que queramos cultivar nuestro sentido de lo humano, nuestra esencia humana. ¿Sí? 2, la tierra, hay que amar la tierra, hay que cuidar la tierra. No cambiemos la tierra por capital, no cambiemos la tierra por lo económico. Incluso un dato bíblico que me llama la atención, ¿saben? No somos dueños de la tierra, el dueño de la tierra es Dios. Dios nos ha encargado la tierra como administradores, nos la ha prestado. Fruto de ello es que cuando nos llevan a la iglesia en un ataúd o en una cajita, como nuestras cenizas, nos llevan sin nada. Y ahí es donde vemos nosotros nuestro sentido de finitud. Somos seres en carencias y con grandes carencias. Somos seres limitados. Qué bueno que partiendo de nuestra condición de que somos seres limitados y de nuestras carencias, tengamos una actitud humilde en el trato con la tierra, en el trato con el otro. Dejo acá porque ya creo que es tiempo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, agradezco mucho a ustedes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, profe Padre Antonio. Gracias por esa reflexión. Ya la mirada desde lo ético y desde lo humano, la esencia, no dejarnos tampoco irnos a los extremos, creo yo también que podría ser parte de esta reflexión que ustedes nos han compartido. Vamos a proyectar un video en este momento y mientras esperamos a ver si nos van formulando preguntas, profe, por aquí en el chat para darles el tiempito. Entonces, proyectemos Melissa, y ya seguimos. Melissa, permítame decir algo que olvidaba y que me parece importante. Van Rensselaer Potter, que es el padre de la bioética, decía que no todo lo tecnológico y científicamente posible era éticamente aceptable. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta esto. Y por eso pasar toda creación tecnológica por los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, me parece importantísimo a la hora de querer hacer buen uso de un instrumento como la IA. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, si nos puede escribir esa frase aquí en el chat, maravilloso porque resume lo que usted nos acaba de presentar.